nos acompaña el doctor Romer Huachichulca. Él es de Ecuador, es especialista en terapia intensiva pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, es terapista intensivo infantil de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Nacional de Loja, es médico tratante de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica Hospital Padre Carolo, es tutor hospitalario de la rotación de pediatría en el posgrado de UCI adulto de la Universidad Central del Ecuador. Es médico tratante de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Carlos Adenauer Marín. Es jefe y médico tratante de UCI Pediátrica del Hospital Inglés. El día de hoy nos acompaña con el tema de shock en pediatría. Por favor, doctor, adelante. Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias nuevamente por la invitación al Congreso. Como les indicaba anteriormente, me llamo Romero Huachichulca, intensivista pediátrico, actualmente médico tratante del Hospital Carlos Adenauer Marín y del Hospital Padre Carolo. Bueno, avanzando con el tema, lo que veremos para hoy es el estado actual del shock pediátrico. Y como definición tenemos que el shock pediátrico como tal, en general, es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada, con perfusión tisular insuficiente para satisfacer las demandas de oxígeno y nutrientes a los órganos vitales y obviamente con la posible generación de hipoperfusión, ya que puede conllevar a la muerte celular y al daño orgánico múltiple. Como otra definición que había encontrado en un artículo que habla sobre la evolución histórica del shock séptico, que se dio en el 2017, nos habla que el shock como tal es el final del camino de una variedad de procesos que acaban con el colapso cardiovascular y la muerte. Es así que de esta forma se entiende que el shock es un proceso dinámico y tiempo dependiente. ¿Qué se quiere decir? Que depende mucho del momento del diagnóstico y de las intervenciones oportunas que nosotros hagamos para evitar la proyección normal del shock, que como vemos aquí, al iniciar la noxa, ya los signos de pre-shock o shock compensado, posterior un shock descompensado y posterior falla orgánica múltiple y la muerte. Nuestro objetivo es tratar de rápidamente determinar los agentes iniciales del shock, ya, y si esto ya se ha generado, tratar al paciente en la fase de shock compensado, tratar de estabilizar, efectivizar el volumen circulante y evitar, como les digo, la progresión del fallo que normalmente se presenta. En cuanto a la fisiopatología del shock, tenemos que el shock como tal se genera por un desbalance tanto en el consumo como la oferta de oxígeno. Como pueden ver ustedes en la siguiente gráfica, en cuanto al consumo de oxígeno, tenemos que este presenta una curva no lineal. En esta primera parte tenemos en esta zona dependiente del transporte de oxígeno, tenemos que cuando las demandas energéticas del organismo se incrementan, ¿ya? Y estas no son suplidas por un transporte adecuado, la forma de generar ATP para los procesos celulares es mediante el metabolismo anaerobio. Y este metabolismo anaerobio, obviamente, posterior desencadena lo que es la acidosis láctica, secundaria a la hipoperfusión tisular. Ahora, el principal transportador de oxígeno es la hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina transporta 1.33 ml de oxígeno. De esa forma, tenemos que, para asegurar un contenido arterial adecuado, este va a depender de la cantidad y de la concentración y de la saturación de hemoglobina. Entonces, aquí tenemos la fórmula para la concentración arterial de hemoglobina. Aparte, esta concentración arterial de hemoglobina por el gasto cardíaco, como vemos en la fórmula inferior, es lo que determina el transporte de oxígeno. Entonces, es importante conocer las variables y los factores que alteran este balance normal entre oferta y demanda para nosotros poder identificar en qué proceso se encuentra la etapa de shock y poder tratar de solucionarlo. Asimismo, podemos ver en esta imagen que el paciente pediátrico tiene una tasa metabólica mucho más alta y un consumo de oxígeno mucho más alto que el paciente adulto. Y esto es importante saber, ¿por qué? Porque para mantener un gasto cardíaco en el paciente pediátrico, ya como tenemos la fórmula, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico
el gasto cardíaco del paciente es más en relación a la frecuencia, es frecuencia dependiente. Entonces, ustedes van a ver que un paciente adulto, la frecuencia cardíaca oscila entre 70, 80 por minuto. En el paciente pediátrico, mientras más pequeña la frecuencia cardíaca, va a ser 120, 130, mucho más incluso en momentos de estrés. Y esto incrementa obviamente el consumo metabólico y el consumo de oxígeno, que como ven ustedes acá, en relación al adulto que consume de 3 a 4 ml por kilogramo minuto, el paciente pediátrico su consumo oscila entre los 6 a 8 ml por kilogramo minuto. Por eso es importante poder determinar al paciente en estado pre-shock y evitar que el paciente siga consumiendo y por ende que pueda llegar a un momento de fallo que podría ser ya irreversible. Asimismo, como les hemos mencionado que el shock es un mecanismo tiempo dependiente, tenemos que se presenta 3 estadios. El primer estadio es en relación a un shock compensado, en los cuales los mecanismos compensatorios que están en relación a la respuesta humoral son los que se encargan de mantener la tensión arterial dentro de valores normales en un proceso en el cual el paciente puede tener alteraciones tanto en la precarga, en la poscarga, en cuanto a la contractilidad. Entonces, en la primera fase, esta respuesta se lleva a cabo con incremento de catecolaminas. Esto quiere decir adrenalina, noradrenalina, que como funciones principales tienen el incremento de la contractilidad cardíaca y modificación en el tono vascular. ¿Esto con qué fin? Es con el fin de redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos principales y evitar el deterioro y posterior disfunción. Asimismo, se produce un incremento del factor liberador de corticotropina, con la consiguiente formación de corticotrofina e incremento de los niveles de glucocorticoides que tienen como finalidad tratar de limitar un poco el proceso inflamatorio. Asimismo, y en conjunto con las catecolaminas, puede incrementar también los valores de glucosa que como se ve normalmente en los pacientes chocados. Otra característica es el incremento de la liberación de péptido natriurético auricular, cuya función es actuar a nivel del riñón para incrementar la absorción de sal y agua para retener líquidos y de esta forma asegurar un volumen intravascular. De la misma forma, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona tiene como finalidad igualmente retener líquidos, al igual que el péptido natriurético auricular, para poder asegurar un volumen intravascular suficiente en las etapas tempranas del shock. Ahora, cuando esta respuesta humoral no es suficiente para mantener la tensión arterial, viene el siguiente estadio, que es el shock hipotensivo. En el shock hipotensivo, ¿qué pasa? Se presenta ya una lesión del endotelio vascular. Esta lesión del endotelio vascular provoca ya activación del complemento, el cual provoca liberación de radicales libres, los cuales contribuyen a aumentar mucho más la lesión endotelial. Asimismo, se provoca liberación de interferón, TNF, IL-2, IL-6, que incrementan mucho más la lesión, provocan alteración microvascular y disfunción miocárdica, lo que posterior provoca ¿qué? La apoptosis, la destrucción, la muerte celular, que es lo que conlleva ya a un shock irreversible, es decir, una fase ya mucho más tardía, en la cual poco o nada se puede hacer por el paciente dependiendo del medio en el que se encuentre. En esta gráfica se puede revisar qué es lo que pasa el momento que hay el estímulo, la noxia, en este caso un proceso infeccioso, que es el que determina toda la lesión, toda la cascada inflamatoria que se encarga de perpetuar toda la evolución del shock. Y si nosotros no actuamos de forma temprana y de forma precisa, este proceso evoluciona ya y posteriormente va a provocar la disfunción de órganos y la muerte posible de nuestro paciente. Clásicamente el shock tenemos 4 tipos: el shock hipovolémico, el shock distributivo, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. El shock hipovolémico es el más frecuente en la edad pediátrica y este por lo general se debe, el shock hipovolémico hace referencia a la disminución de la precarga por la pérdida de volumen. La misma que se puede ver afectada, ¿por qué? Se puede ver afectada por pérdidas como hemorragias, en el caso de los sangrados gastrointestinales o los pacientes politraumatizados, pérdidas gastroentéricas, es decir, pacientes que presentan vómitos y diarreas en los casos de afecciones gastrointestinales, las pérdidas insensibles, como por ejemplo pacientes con quemaduras o pérdidas de tercer espacio. Asimismo, aquí se incluyen los pacientes, por ejemplo, con diuresis excesiva. Tal es el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética. En el shock obstructivo, este shock por general hace referencia a disminución de la resistencia vascular, debido a la vasodilatación causada por afecciones como
sepsis, en el caso del shock séptico, anafilaxia o lesiones agudas o injuria médulo-espinal. En cuanto al shock cardiogénico, tenemos que este se debe a una disminución de la contractilidad cardíaca causada por afecciones cardíacas como la lesión miocárdica primaria, secundaria, una injuria, un traumatismo, arritmias, porque lo que son las taquiarritmias, típico de la taquicardia supraventricular, o los bloqueos, las miocardiopatías, miocarditis, enfermedades cardíacas con insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis en etapas avanzadas o cuadros de intoxicación. En caso de lo que es el shock obstructivo, eso se debe a un aumento de la resistencia vascular, aumento de la poscarga causada, ¿por qué? Por afecciones cardíacas, por ejemplo, las ductodependientes, por ejemplo, el síndrome de corazón isquioso hipoplásico, o los pacientes con coartación aórtica, o afecciones estructurales obstructivas extracardíacas adquiridas, como por ejemplo, el neumotórax a tensión, tapotamiento cardíaco, o la tromboembolia pulmonar masiva. En esta diapositiva podemos ver los distintos perfiles hemodinámicos del shock, ¿sí? Teniendo en primera instancia el shock hipovolémico, en el cual se puede apreciar que la precarga por lo general se encuentra disminuida, el gasto cardíaco se encuentra bajo, con resistencias vasculares incrementadas, un llenado capilar alto y obviamente una saturación central baja. En el shock cardiogénico, la precarga por lo general puede estar incrementada, el gasto cardíaco disminuido, la resistencia vascular sistémica se va a encontrar incrementada, el tiempo de llenado aumentado y la saturación central baja. En el distributivo, en cambio, la precarga puede encontrarse disminuida o normal, con un gasto cardíaco o índice cardíaco alto, resistencias bajas, que es lo típico en este cuadro de shock. El tiempo de llenado de capilar va a depender de la fase del shock distributivo, del shock séptico, que es el principal, en etapas iniciales, en el shock frío, en el cual predomina las resistencias vasculares altas, o en la etapa posterior, que es el shock caliente, en el cual por general las resistencias se encuentran bajas. En cuanto a lo que es la saturación venosa central, por lo general, esa se puede encontrar alta. Y en el shock obstructivo, la precarga, lo típico es una precarga incrementada con un gasto cardíaco bajo, resistencias vasculares sistémicas altas, un tiempo de llenado capilar alto y la saturación venosa central disminuida. En cuanto a la clínica que presenta el paciente pediátrico en relación al shock, los síntomas iniciales, los cuales son asociados a la respuesta compensatoria, tenemos primero la taquicardia, ¿sí? Que es en relación a incrementar el gasto cardíaco para poder suplir las demandas, que el organismo necesita. Posterior, y al no solucionarse la etapa de shock, en el momento que aparece la acidosis metabólica, se presenta lo que es la polipnea como mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica para poder liberar CO2 y de esa forma tratar de, en algo, balancear el medio interno del paciente. Posterior presenta alteraciones en relación a los procesos vasomotores, como es frialdad cutánea, la piel moteada, pulsos disminuidos, principalmente en la etapa temprana del shock séptico, como es el shock frío, y posterior, en la etapa de shock caliente, ya los pulsos saltones, y obviamente con las alteraciones en el llenado capilar, que es mucho más acelerado que en el shock frío. ¿Qué más? Como uno de los síntomas iniciales importante poder determinar es la oliguria. Ahora, el paciente pediátrico, por lo general, la hipotensión, no se conoce mucho en el adulto, pero por lo general la hipotensión es tardía. El momento que la hipotensión se presenta, estamos ya en un shock ya un poco difícil ya de manejar, obviamente dependiendo del centro en el que el paciente se encuentre. Otras alteraciones más, alteración del estado mental, los referidos con esto, irritabilidad, somnolencia, desconexión, hipotensión y bradicardia, obviamente ya en etapas ya mucho más tardías y finales del shock en el paciente pediátrico. Ahora, dependiendo del tipo de shock, en el caso del shock hipovolémico, en cuanto a la presencia de pérdida de líquidos o electrolitos, la cual puede estar presente, puede darse ¿por qué? Por náusea, por vómitos, por diuresis amplias como la cetoacidosis diabética, o en los casos de hiperhidrosis. Los signos y síntomas en este caso pueden ser de fontanela hundida, el paciente puede presentar
ojos hundidos, sequedad de mucosas y pérdida de turgencia cutánea. Ahora, esta parte también es importante determinar y tener mucho cuidado en determinados tipos de pacientes, por ejemplo, los pacientes desnutridos, dependiendo del tipo de desnutrición, que puede ser un marasmático o un kwashiorkor, en el cual la evaluación de estos signos no es muy fidedigna, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que es las pérdidas por sangrado, en el caso de sangrados activos, ya podemos ver obviamente el sangrado muy visible en el caso de politraumatismo, o en el caso de pérdidas gastrointestinales, podemos ver el vómito en pozo de café, podemos ver las melenas, hematoquesia, proctorragias, ¿ya? Y en el caso de sangrados internos no visibles, el único signo que vamos a ver propio de esto, aparte de los ya mencionados, sería la palidez. Ahora, en cuanto a las pérdidas por tercer espacio, tenemos pacientes con ascitis, el típico paciente cirrótico crónico, o pacientes con edemas. Igual, el paciente ascítico, también los pacientes nefrópatas. En cuanto al shock cardiogénico, tenemos que el paciente puede presentar ingurgitación yugular, puede verse con hepatomegalia, ritmo de galope, presencia de soplos, tonos cardíacos apagados, cianosis central, alteraciones en el EKG o el ecocardiograma. Obviamente ya es un estudio mucho más minucioso. En cuanto al shock séptico, aparte de los signos y síntomas ya mencionados, ya el paciente puede presentar fiebre o hipotermia, teniendo en cuenta que los pacientes mucho más pequeños y principalmente los pacientes con alteraciones en cuanto a su sistema de defensa, la fiebre por lo general no se suele presentar en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, en los cuales clásicamente suelen debutar con hipotermia en fases iniciales. En cuanto al shock anafiláctico, el paciente puede presentar urticaria, angioedema, prurito, disfagia, rinorrea, síntomas respiratorios como ronquera, sibilantes o estridor, síntomas digestivos como son vómitos, diarrea o dolor abdominal. Ahora, momento de realizar la evaluación inicial del paciente pediátrico. Importante en esto, la evaluación inicial del paciente pediátrico no puede demorar. La evaluación tiene que ser muy rápida y para esto nos hacemos utilidad el triángulo de evaluación pediátrica, el cual valora 3 aspectos fundamentales, lo que es la apariencia, la respiración y la circulación. En cuanto a lo que es su apariencia, valoramos ¿qué? El tono, reactividad, si el paciente es fácilmente consolable o no, si el paciente fija o no la mirada, cómo se llanta el lenguaje. Esto en general valora lo que es el sistema nervioso central, el cual puede ser comprometido por una lesión primaria directa a nivel del sistema nervioso central o secundaria por alteración de los otros 2 aspectos más a determinar. Ahora, en el siguiente tenemos la respiración. ¿Qué valoramos aquí? El trabajo respiratorio, los ruidos respiratorios. Prácticamente, o sea, básicamente eso valora la bomba respiratoria, pero obviamente esta bomba respiratoria también puede verse afectada por alteraciones a nivel hemodinámico o a nivel neurológico. Ahora, en cuanto a lo que es la circulación, valoramos lo que es la parte vasomotora. En este caso vamos a ver ¿qué? Palidez, lividez, cianosis, ¿ya? Estos 3 puntos se valoran en menos de 1 minuto, ¿sí? Y es por eso que el médico que maneja el área de urgencias tiene que relacionarse con ese sistema de valoración para poder determinar qué tipo de paciente tiene. Ahora, presentamos en esta diapositiva una aproximación a las posibles lesiones que el paciente puede presentar. Por ejemplo, en la parte inicial vemos que los 3 aspectos se encuentran normales, por ende, el momento que este paciente llega a emergencia es un paciente estable, o sea que no necesita una alteración urgente para nada y puede ser fácilmente derivado en el triaje. Ahora, en esta primera parte, en el segundo cuadro, vemos una alteración de la apariencia, en lo cual ya nos hace sospechar ya de una posible afectación en cuanto al sistema nervioso central. Por ejemplo, un paciente lactante que se cayó de la cama, le dice estuvo bien y posterior empezó con somnolencia, vómitos, y esas cosas ya nos hacen pensar en una alteración a nivel del sistema nervioso central. Otra cosa más, los pacientes lactantes son muy propensos a las alteraciones metabólicas, hipoglicemia, por ejemplo. Entonces, si un paciente no ha recibido alimentación adecuada, puede ser hipoglucémico, entonces nos llega a la emergencia con una parte respiratoria compensada, la parte circulatoria compensada, pero con alteración del sensorio. Entonces, si nosotros no sospechamos en eso, no hacemos una glucosa inicial, ya el paciente puede progresar y obviamente desencadenar otros trastornos más secundarios a su trastorno metabólico. Ahora, en la tercera parte tenemos la afectación en cuanto al aspecto de la parte respiratoria,
Lo principal que pensamos es una dificultad respiratoria que fácilmente se maneja en la emergencia. Ahora, en el cuarto cuadro tenemos ya no únicamente afectación respiratoria, sino también afectación en cuanto a la apariencia. Esto ya nos hace pensar en un paciente que ha avanzado un poco más en cuanto a su dificultad respiratoria inicial y puede presentarse ya en un fallo respiratorio. Entonces, al igual que los adultos manejan el PIT-SOFA, el triángulo de evaluación pediátrica con 2 puntos en adelante, y es un paciente de mucho cuidado. En el quinto cuadro tenemos únicamente afectación en cuanto a lo que es el aspecto circulatorio, que puede presentarse en el caso de un shock compensado. En el sexto cuadro vemos ya no únicamente alteración de la parte circulatoria, sino también de la apariencia. Entonces, en este caso, uno puede pensar que el paciente puede estar en un shock descompensado. Y en el último recuadro vemos afectación de los 3 aspectos, tanto la apariencia, la respiración y la circulación. Muy probablemente nuestro paciente se encuentra ya en un fallo cardiopulmonar y obviamente tenemos que desatar todo nuestro arsenal para tratar de estabilizar a este paciente y evitar la progresión hacia un óbito inminente. Ahora, ¿cómo valoramos a este paciente? Normalmente el PALS nos da sus directrices, ya que es con lo que los médicos de emergencia, tanto en la parte pediátrica y en la parte de adultos se maneja, ya, y obviamente fácil de recordar para reconocer a un paciente con hipotensión. Tenemos que en el recién nacido, por lo general, el PALS nos recomienda que la presión arterial sistólica debe estar menos de 60 para considerar a un paciente con shock. Esto en realidad es percentil 5 de presión arterial. En el paciente lactante hasta 12 meses, un paciente con una tensión arterial menos de 70 se considera un paciente chocado. En niños de 1 a 10 años, la presión arterial sistólica se toma en relación a la fórmula de 70 más 2 por la edad. ¿Sí? Eso nos va a dar el límite de presión por el cual el paciente se considerará como un paciente hipotenso o no. Y en los pacientes mayores de 10 años, la presión arterial sistólica se debe encontrar sobre los 90 milímetros de mercurio para considerar que su paciente es un normotenso. Caso contrario, menos de este valor, el paciente está en un estado de hipotensión. Ahora, esta es una valoración rápida y una mnemotecnia rápida para el manejo en el área de urgencia. Normalmente nosotros manejamos unas directrices tanto de tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, basada en percentiles realizados en Toronto en pacientes críticos, eso es en el año de 2017, en el cual nos da directrices de valores de presión arterial sistólica, media y sistólica en pacientes críticos con control de línea arterial invasiva. ¿Sí? Igual que en el PALS, considerando hipotensión a un paciente que tiene valores de presión menor de percentil 5 e hipertensión cuando los valores de presión se encuentran sobre el percentil 95. De la misma forma, nos da valores para nosotros poder determinar frecuencia respiratoria y frecuencias cardíacas altas o bajas dependiendo de la edad del paciente. Bueno, con todo esto, el momento que nosotros estamos frente a un paciente pediátrico en el área de urgencias, tenemos que hacer una aproximación diagnóstica en el lugar de evaluación, es decir, en el área de urgencias. Entonces, frente al paciente con signos y síntomas claros de shock, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar historial de trauma, ¿sí? Si el historial de trauma es positivo, por ejemplo, paciente que se cayó de la cama, paciente que se cayó de determinada altura, que iba en bicicleta, se cayó, un accidente de tránsito, probablemente la causa de shock de esta paciente va a ser ¿qué? Un shock hemorrágico, un shock obstructivo, por ejemplo, en casos de neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco, ya un shock cardiogénico cuando tenemos evidencia externa de injuria miocárdica o un shock neurogénico igualmente asociado al trauma. Si el antecedente o el historial de trauma es negativo, nosotros seguimos buscando. En este caso buscamos ¿qué? Un historial de disminución de fluidos. En este caso sería en relación a presencia de vómitos, diarrea, poliuria, en el caso típico de los pacientes con cetoacidosis diabética, presencia de hematemesis o hematoquesia en los casos de pacientes con sangrado gastrointestinal. Entonces, si estos valores son positivos, probablemente la causa del shock sería hipovolémico secundario a una gastroenteritis, un debut de cetoacidosis diabética, pérdidas de tercer espacio o, por ejemplo, hemorragia no traumática, como en el caso de la hemorragia gastrointestinal típica de los pacientes hepatopetas crónicos. Ahora, si estos datos son negativos, nosotros seguimos buscando. En este caso buscamos presencia de fiebre, de hipotermia o de pacientes con datos de inmunocompromiso. Si esos datos son positivos,
nosotros nos orientamos hacia la presencia de un shock séptico, ¿sí? Y obviamente nos vamos a todo el algoritmo de manejo de shock séptico. Si estos datos son negativos, seguimos buscando. Y en este caso, ¿qué buscamos? Buscamos presencia de un examen cardíaco normal. Si esto es positivo, probablemente nosotros estaremos en el caso de un shock cardiogénico, cuyas causas pueden ser arritmias, enfermedades cardíacas congénitas, miocardiopatías, ingestión de tóxicos, o por ejemplo, taponamiento cardíaco no traumático. Ahora, si los hallazgos o el examen cardíaco anormal no está presente, buscamos otras causas más de shock. En este caso, tenemos que la exposición a alergenos, ya en el caso, por ejemplo, de lo que es el shock anafiláctico, ¿sí? Si esto es negativo, bueno, buscamos ya y probablemente podemos tener un shock de tipo no traumático, como es el caso del neumotórax a tensión, el neumotórax espontáneo, o por ejemplo una embolia pulmonar masiva, ¿sí? O casos de insuficiencia adrenal, no es muy típico, pero puede presentarse. Ahora, aparte de lo que son los hallazgos clínicos, también encontramos hallazgos en cuanto a los datos de laboratorio que nos pueden orientar en algo a la causa del shock. En cuanto a lo que es el hemograma, ¿qué podemos encontrar? Hemoglobina y hematocitos bajos, sí, el shock es de tipo hemorrágico, leucocitosis o leucopenia en el caso del shock séptico, plaquetopenia en el caso de coagulopatías por consumo, en el caso del shock hemorrágico, o cetocidosis diabética o coagulación intravascular diseminada en el caso del shock séptico. En la bioquímica podemos encontrar alteraciones iónicas, en este caso por fallo renal, hipoglucemia en el fallo hepático, elevación de urea y creatinina en fallo renal, aumento de transaminasas en fallo hepático, elevación de proteína C reactiva y PROCA en el caso del shock séptico. Podemos presentar alteración de los trastornos de coagulación con alargamiento de los tiempos en los casos de coagulación intravascular diseminada. La gasometría puede presentar una acidosis metabólica inicial con posterior hiperlactacidemia dependiendo del estadio del shock en el que el paciente se encuentre. ¿Ya? Los hemocultivos, sí, los tomamos, pero obviamente los resultados no son iniciales, son posteriores y nos van a orientar a la presencia o no de bacterias como causantes del shock. Urocultivo de la misma forma. PCR de la misma forma nos ayuda a ver el grado de compromiso inflamatorio que el paciente presenta. Obviamente la PCR no es específica para shock séptico, ¿no? Pues que la PCR se ve en cualquier proceso inflamatorio. Para eso más nos guiamos con PROCA. Y alteraciones electrocardiográficas, sí, principalmente en los casos de shock cardiogénico puro inicial o ya un shock cardiogénico ya secundario a una falla por un shock séptico, ¿sí? Que a la final puede también desarrollar una cardiopatía séptica. Bueno, en cuanto a directrices de manejo, en el 2019 se hicieron recomendaciones por la Sociedad Argentina de pediatría, en donde intervienen médicos tanto del Hospital Garrahan, del Hospital Gutiérrez, ¿sí? Y del Hospital Posadas, me parece, en el cual se hacen recomendaciones y se guía principalmente al diagnóstico precoz y al manejo oportuno del shock séptico en general, pero obviamente esas directrices también se avalan para el manejo del shock en general. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos recomiendan? Nos recomiendan que para el manejo del shock pediátrico tenemos que basarnos en los bundles, en los paquetes de manejo de shock. ¿Ya? Ellos que nos indican que tenemos que capacitar al personal para el reconocimiento temprano, posterior para la reanimación, para la estabilización, referencia y control de procesos en cuanto al manejo del shock. ¿Sí? Si vamos desglosando cada uno de estos, ¿sí? En la primera parte, lo que es el paquete de reconocimiento, nosotros tenemos que tener una escala o una herramienta para poder identificar al paciente con sospecha de shock. En la emergencia tenemos, como hablamos en pediatría, el triángulo de evaluación primaria, ¿sí? Pero los adultos ya lo manejan con el nombre de PISOFA. Puntuación sobre 2, paciente de riesgo, paciente en shock. ¿Qué más? La evaluación tiene que realizarse en 15 minutos hacia cualquier paciente que muestre datos positivos de shock con activación de la herramienta institucional, que en este caso hablamos del triángulo de evaluación primaria y el PISOFA. Igualmente, una vez que nosotros hemos determinado que el paciente se encuentra en estado de shock, inmediatamente y dentro de los primeros 15 minutos tenemos que empezar el manejo de este paciente en el área de diagnóstico. Como segundo punto tenemos el paquete de resucitación. En el paquete de
resucitación, ¿qué nos indica? Que en los primeros 5 minutos nosotros debemos garantizado un acceso intravenoso o intraóseo para poder perfundir líquidos, de la misma manera asegurar una oxigenación adecuada, ya que el paciente en shock, obviamente, con su hipoperfusión, la cantidad de oxígeno hacia órganos vitales es muy baja. Así que tenemos que garantizar una concentración de oxígeno al 100%. Inmediatamente, y en los primeros 30 minutos tenemos que iniciar la fluidoterapia intravenosa, ¿sí? Si no tenemos intravenoso, en ese momento, a través de una intraósea, se puede fácilmente realizar el aporte de fluidos. Como tercer punto, tenemos la antibiótico terapia de amplio espectro, ya administrada antes de los primeros 60 minutos y orientada, obviamente, hacia los agentes bacterianos típicos para la edad, ¿sí? Obviamente los antibióticos se indican de acuerdo a la edad del paciente, si es neonato, si es lactante menor, ¿sí? ¿Qué más? La toma de hemocultivos, obviamente sin que esto demore el inicio de la antibiótico-terapia, ¿ya? Y si la respuesta es negativa, dependiendo del tipo de shock, el uso de inotrópicos por vía periférica, ¿sí? Dentro de los primeros 60 minutos. Todo este paquete de resucitación, ya el objetivo es estabilizar al paciente, y una vez estabilizado el paciente, nosotros empezamos el paquete de mantenimiento, el cual va orientado a mantener un relleno capilar menor de 2 segundos, garantizar una presión de perfusión, el cual está dado por la presión arterial media menos la PVC, cuyo valor normal es más o menos sobre 60, garantizar una saturación venosa central sobre 70% y un índice cardíaco que oscila en 3.3 a 6 litros por minuto. De la misma manera, tenemos el paquete de estabilización. Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Un monitoreo multinodal para optimizar, obviamente, las terapias líquidas y hemodinámicas que hacemos hacia el paciente. Todas estas intervenciones que nosotros realizamos tienen que ser medidas, tienen que ser monitorizadas, porque no podemos pasar 20 ml a un paciente, después 2, después 3 bolos más, sin medir las consecuencias que eso está generando, ya que no todos los pacientes son respondedores a líquidos, ¿sí? Y obviamente, y dependiendo de las comorbilidades que este paciente puede presentar, a nosotros administrar líquidos sin un control adecuado, podemos estar perjudicando y precipitando un fallo cardíaco en este paciente. Bueno, aparte de eso, confirmar la administración de la terapia antimicrobiana adecuada y el control de fuente. Esto ya básicamente se lo hace ya posterior dentro de lo que es terapia intensiva. Y por último tenemos el paquete de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que medir la adherencia a los paquetes de activación, de reanimación y estabilización del personal que está brindando la atención al paciente crítico pediátrico. De la misma manera, realizar un análisis de la principal causa e identificar las barreras a la adherencia del personal. Y así mismo proporcionar un plan de acción para abordar las distintas barreras que se identifican en el manejo del paciente pediátrico. Ahora, aparte de lo que nosotros indicamos sobre el paquete de estabilización y las variables hemodinámicas a perseguir, uno en el manejo de shock tiene que plantearse objetivos, y en este caso objetivos fisiológicos, los cuales nosotros podemos valorarlos a simple vista con el paciente en situ. ¿Cuáles son estos objetivos fisiológicos? Una presión arterial, en este caso, no menor al percentil 5, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos ya 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y el paciente no mejora del percentil 5, obviamente la terapia que estamos realizando no es la adecuada. Obviamente no nos hemos enfocado y hay cosas que nos están pasando, entonces tenemos que continuar con la valoración para poder identificar cuál es la causa de esta falta de respuesta, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que garantizar y proporcionar una calidad de pulsos, tanto centrales y periféricos, los cuales nos son indicadores de que probablemente nuestra terapia está funcionando. Aparte de eso, verificar y controlar la perfusión cutánea, la cual debería presentar un lleno capilar menos de 2 segundos, ¿sí? Verificar cómo está el estado mental del paciente, ya que dependiendo del tipo de shock, el momento que nosotros vemos, podemos encontrar un paciente somnoliento, letárgico, y de acuerdo a las medidas que nosotros vamos desarrollando, el paciente puede o ir mejorando y retomar su estado mental basal o profundizar su lesión neurológica, en el cual obviamente tenemos que avanzar mucho más en el manejo y replantearnos las cosas que estamos haciendo y replantear y redireccionar nuestro arsenal en cuanto a diagnóstico. Y asegurar una producción de orina mayor a 1 ml por kilogramo de peso hora. ¿Sí? Obviamente la presencia de todas estas variables fisiológicas
nos orientan a poder ver si nuestra terapia está o no funciona. Y bueno, dentro de lo que es el algoritmo del manejo del shock, típicamente nos manejamos con el algoritmo de Carcillo, que en general, obviamente, sí, habla sobre el shock, más que nada shock séptico, pero eso nos da directrices a manejar dentro de todo tipo de shock, primero, principalmente en los primeros ítems de este cuadro. A ver, veamos. Desde la parte inicial, ¿qué tenemos? Primero, valorar obviamente el estado mental del paciente. Básico, ¿ya? Y dentro de los primeros 5 minutos tenemos que garantizar un aporte de oxígeno al 100% y garantizar un acceso, ya sea venoso o intraóseo, para poder continuar nuestro paquete de medidas. La valoración inicial del paciente en shock nos obliga a ver si el paciente presenta un estado de depresión de volumen, con un volumen adecuado, o sobrecargado de volumen, que puede ser. Y dependiendo de eso, nosotros vamos o no a iniciar la terapia de fluidos con 20 ml por kilogramo de peso. ¿Por qué digo sí o no? Porque si el paciente es un paciente hipovolémico como tal, sí, mandémosle 20 ml por kilo en unos 10 a 20 minutos y valoramos respuesta. Pero si este paciente es un paciente con fallo cardíaco, es un paciente desnutrido, es un paciente con alguna otra comorbilidad, ese bolo de 20 por kilo puede ser deleterio, ¿sí? O un bolo a 10 por kilo en un paciente cardíaco igualmente puede ser deleterio. Entonces, si el paciente no está sobrecargado, iniciamos la administración de fluidos a 20 ml por kilo. Si no responde, valoramos nuevamente una segunda carga y valoramos pre y post administración de carga. Obviamente, durante la administración de eso tenemos que nosotros estar buscando la causa del shock, ¿sí? Porque puede ser un shock séptico, sí, puede ser. Puede ser hipovolémico por falta de aportes, por pérdidas gastrointestinales, hemorrágicas, o también puede ser un shock secundario a un shock obstructivo, ya, por ejemplo, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, en el cual nosotros podemos administrar la cantidad de fluidos, de líquidos que querramos y el paciente no va a mejorar, ¿sí? Lo único que queremos es perder tiempo y el paciente a la final terminará falleciendo. Entonces, mientras nosotros administramos la cantidad de líquidos, tenemos que buscar las distintas causas de shock, ya que, como les digo, en el caso de neumotórax, rápidamente descargamos el neumotórax con la colocación de tubos, o en el caso de un taponamiento cardíaco, igualmente, pericardiocentesis, drenamos, mejoramos la contractibilidad y obviamente el paciente va a mejorar, ¿sí? Dentro de esos primeros 60 minutos, esos primeros 30 minutos, mejor dicho, nosotros ya empezamos a administrar fluidos, empezamos también con la administración de antibióticos en el caso del shock séptico, ¿sí? Previamente a esto, si podemos, si es que hay la facilidad, la toma de hemocultivos, y si no, igualmente, administramos antibióticos y los cultivos se tomarán después. ¿Ya? Ante la falta de respuesta inicial y la presencia, por ejemplo, de datos que nos orientan a un shock anafiláctico, la administración de adrenalina intramuscular a una dosis de 0.01 ml por kilo, máximo 0.3 intramuscular, ¿sí? Probablemente si no hay mucha respuesta, en unos 15 a 30 minutos se puede repetir la dosis hasta máximo 4, que es más o menos ya el tiempo en el cual el paciente tarda en reaccionar. En el caso del shock anafiláctico, obviamente eso sumado a otras terapias, como por ejemplo los corticoides, ¿ya? Y los antihistamínicos. De la misma manera, tenemos que buscar en los pacientes pediátricos y los más pequeños, principalmente alteraciones metabólicas, como por ejemplo la presencia de hipoglucemia, la presencia de hipocalcemia, ¿sí? Las cuales pueden perpetuar obviamente el estado del paciente, ¿sí? Y nos pueden hacer sospechar de cosas que en realidad no tienen razón de ser. O sea, corregimos la hipoglucemia del paciente y el paciente mejora. Corregimos la hipocalcemia, obviamente mejoramos la parte cardíaca, mejoramos la parte hemodinámica y el paciente va a responder. Entonces, si en estas primeras medidas el paciente mejora, el paciente se estabiliza, este paciente pasará a UCI, en el cual se tratará la causa específica que generó toda esta respuesta. Si el paciente no mejora con la administración de los 3 bolos, se mantiene inestable, ¿ya? Y no tiene signo de sobrecarga, bueno, podemos hacer un poco de volumen, sí, lo podemos hacer, pero ya con mucho cuidado. De hecho, ya incluso antes de esto, y dependiendo del tipo de pacientes, empezamos ya con la administración de inotrópicos. En este caso, lo que recomiendan las guías es el inicio de adrenalina, pero ojo, eso no es palabra sagrada. Adrenalina, en el caso de nosotros que consideremos un paciente con un shock frío, ¿ya? Pero en caso de los pacientes que nos llegan a nosotros ya que es un shock caliente o shock avanzado, en esos casos directamente un vasopresor como lo es noradrenalina.
Si el paciente, a pesar de los manejos, no mejora y continúa descompensado, obviamente este paciente está con un gasto metabólico súper incrementado. Y nuestra función es también disminuir ese consumo de gasto metabólico. En este caso, a más de haber optimizado el aporte de oxígeno inicial con oxígeno al 100%, en esos casos valoramos ya la posibilidad de intubación o no, inicio de ventilación mecánica. Ahora, el inicio de la ventilación mecánica en el shock no es únicamente para corregir trastornos como hipoventilación, hipoxigenación, no, también la función es disminuir el consumo metabólico ya secundario a este incremento de la respuesta que se genera como mecanismo compensador de shock. Ahora, hecho todo esto, si el paciente no mejora, obviamente seguimos buscando causas para fallo a la respuesta de las intervenciones realizadas. Sí, para eso obviamente podemos utilizar un monitoreo mucho más invasivo, ¿sí? un monitoreo multinodal avanzado, o podemos utilizar ecografía, que también nos va a orientar obviamente a determinar la búsqueda del shock. Y en el caso del shock séptico, en este caso ya valoramos el inicio de corticoides ante la sospecha de una insuficiencia adrenal, ¿sí? Entonces, muchas guías discuten mucho en cuanto a la utilización de o no de hidrocortisona, pero lo ideal sería tomar muestras basales de sangre para valorar cortisol, pero obviamente en el momento de shock eso no se da, ¿sí? Y empezamos con la utilización de hidrocortisona, en nuestro caso a 50 miligramos por metro cuadrado fraccionado en 3 dosis. Y obviamente posterior, valorando el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Valoramos el inicio de otras drogas más, como por ejemplo la noradrenalina, la milrinona, la vasopresina, ¿sí? Dependiendo obviamente del perfil hemodinámico que el paciente presenta. Ya, un poquito más especificado y detallado. En la parte inicial vemos el manejo de la vía aérea. Obviamente esto va a depender mucho del estado neurológico del paciente, si es capaz de sostener o no la parte respiratoria. Ya, si la sostiene, perfecto. Un sistema de oxigenación al 100%. Si no, estabilizamos, rectificamos vía aérea y empezamos la administración de oxígeno. En caso de shock, obviamente siempre con sistemas de alto flujo. ¿Ya? Dependiendo del grado de dificultad que tiene, el grado de compromiso, ¿ya? Y del lugar, obviamente, en el que estamos, se pueden utilizar terapias o maniobras de alto flujo, como la cánula nasal de alto flujo, ¿ya? El inicio de BNI en los lugares que tienen experiencia en cuanto a manejo de BNI, ¿ya? Y si el paciente con un estado neurológico descompensado y con falta de respuesta, ¿sí? Y sin capacidad de sostener la vía aérea, en este caso estaría indicado la intubación endotraqueal, el inicio de ventilación mecánica, con la utilización de una secuencia de intubación rápida para evitar complicaciones. Ahora, ojo, la intubación, inicio de ventilación mecánica, no es el objetivo dentro de los minutos de reanimación. Obviamente les indico cómo pasos a seguir posteriores. Porque si yo hago todo esto y no he optimizado la parte circulatoria, en el momento de intubar, obviamente al paciente lo voy a complicar. Ya, pues posterior, la lección del exceso en el paciente pediátrico. Si tenemos una enfermera que sea capacitada y que ha manejado pacientes pediátricos chiquitines, puede darse la utilización de las distintas cánulas, por ejemplo, las 24G hasta las 14G, pero seamos objetivos. El paciente pediátrico chocado es muy difícil de tomar una vía periférica, principalmente si estamos en un lugar con poco manejo pediátrico. En este caso, lo ideal sería la utilización de una vía intraósea. De elección a nivel de la parte proximal de la tibia, bajo la tuberosidad tibial. ¿Sí? Rápidamente abordamos una vía intraósea y a través de esta vía intraósea podemos administrar la cantidad de líquidos, vasoactivos, medicamentos, todo lo que queramos utilizar en el paciente para la estabilización inicial. Y una vez estabilizado el paciente, ya podemos ir ya a la utilización de las vías periféricas o en el caso de lugares con personal capacitado, ya colocación de accesos centrales, pero y obviamente en etapas posteriores. La vía central no es una urgencia en la etapa inicial. ¿Ya? Y otros lugares a colocar vía intraósea tenemos en la tibia distal, tenemos en la parte distal de fémur, en el malleolo interno, a nivel de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y en la parte posterior. Son lugares también en los cuales se pueden colocar. Pero normalmente nosotros en pediatría elegimos a nivel de tibia proximal. En cuanto a que es el manejo de líquidos, como le había indicado anteriormente, mucho cuidado con los líquidos. ¿Sí? Si nosotros vemos que los niños no tienen signos de sobrecarga hídrica y presentan un shock hipotensivo hipovolémico o distributivo, administramos bolos de cristaloides
de 20 ml por kilo, ¿sí? Hasta 3 bolos en 60 minutos y valoramos. Ahora, en el shock séptico se puede utilizar mucho más, y mucho más sabiendo que el agua corporal total del paciente pediátrico es mucho más amplia que en el paciente adulto. Ya, en el adulto el agua corporal total oscila entre 65 y 70. En el pediátrico, mientras más pequeño el agua corporal total va 90, más o menos 90, 85 en el neonato, el lactante menor 80. Entonces imagínense, la cantidad de líquidos ya total del paciente pediátrico es mucho mayor que en el adulto. Por ende, en el pediátrico podemos manejar un poco más de líquidos, pero obviamente haciendo una valoración pre y post infusión de líquido. Ahora, si tenemos un paciente con shock hipovolímico o distributivo compensado, excepto en condiciones de riesgo, vamos a administrar bolos de cristaloides de 10 a 20 ml por kilo en 10 a 20 minutos. Y si nosotros tenemos niños con datos de sobrecarga hídrica o sospecha de shock cardiogénico, lo indicado en este caso es la administración de líquidos de 5 a 10 ml por kilo durante 15 a 30 minutos y obviamente valorando respuesta. ¿Por qué? Porque el paciente con cardiopatía congénita, ya, o insuficiencia cardíaca como tal, ¿puede estar hipovolémico? Sí, claro, puede estar. ¿Y necesita líquidos? Claro, hay que pasarle líquidos. Pero si yo paso líquidos en cantidades altas o rápidamente, a este paciente lo puedo descompensar. Y cuando yo hablo de condiciones de riesgo, ¿a qué me refiero? El shock cardiogénico, ¿sí? Lo que le estaba indicando, un paciente cardiópata congénito, ya insuficiente como tal, al administrar líquidos de forma no controlada, fácilmente puedo favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca, a fallo cardíaco, ¿sí? ¿Qué más? Pacientes con anemia severa, pacientes que llegan de lugares rurales, pacientes desnutridos, ya anémicos crónicos. Viene el paciente chocado, yo vengo, le hizo una carga de líquidos. ¿Qué va a pasar? Si este paciente viene con hemoglobina de 7, le cargo con 20, con 30, 40 ml, voy a provocar mayor hemodilución. Y si yo tengo en cuenta que el transporte de oxígeno principalmente está dado por la concentración de hemoglobina, obviamente a este paciente voy a alterar esa parte de la regulación de los mecanismos de compensación y voy a provocar mayor hipoxia, ¿ya? A este paciente. Y obviamente voy a profundizar más su estado con el que el paciente ingresa. ¿Qué más? En cuanto a lo que es la desnutrición severa, un paciente marasmático, obviamente uno valora el shock hipovolémico el paciente con fontanela hundida, ojos hundidos, con pérdida de la turgencia, pero un paciente marasmático se puede presentar igual. Entonces, si yo no tomo en cuenta eso, puedo pasar una cantidad de líquidos a este paciente que lo voy a sobrecargar y lo voy a complicar. Y todos sabemos que el exceso de líquido es deleterio, ¿sí? Y obviamente el pronóstico, ¿ya? La mortalidad se incrementa cuando este porcentaje sobrepasa el 10% de líquidos, ¿no es cierto? Ahora, vamos al contrario, con el paciente con el paciente que está sobrehidratado, ¿qué pasa? Yo puedo subestimar en cambio el estado de hidratación, ¿ya? Y puedo limitarme y el paciente en realidad puede necesitar un poco más de líquidos. Ahora, en el caso del síndrome en cuanto al CIHAD, puede presentar en este caso, asociado a la gran cantidad de líquidos que yo le puedo dar, puede presentar edema cerebral y provocar alteraciones a nivel neurológico. En cuanto a lesiones penetrantes del torso, primero yo tengo que ver y solucionar este tipo de problemas, solucionar el shock obstructivo por neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco, ese tipo de cosas, antes de continuar la reanimación con líquidos. En el caso del shock obstructivo, igualmente, descargar neumotórax, descargar taponamiento, y bueno. Disculpe que le interrumpe. Tenemos unos 5 minutos para terminar, por favor. Perfecto, voy más rápido entonces. Gracias. Bueno, rápidamente, aquí tenemos unos artículos del 2011 de la doctora Maitland, en el cual nos indica en pacientes específicamente de shock séptico en África, en el cual la administración de líquidos provocó un incremento en la mortalidad a las 48 horas. Y aparte de eso, también presentaron algunas otras alteraciones más que dieron ya a pensar en que, ojo, la administración agresiva de líquidos y no controlada, en vez de dar beneficio, puede repercutir en la evolución del paciente. ¿Sí? Y este mismo estudio fue nuevamente revalorado en el 2017, en el cual se encontró que la administración excesiva de líquidos provocó alteraciones en cuanto a los scores tanto respiratorio, en los scores neurológicos, en los scores cardiovasculares. Igualmente, eso en la primera hora. En las primeras 8 horas también provocaron alteraciones en cuanto a la parte bioquímica, alteraciones en el bicarbonato, alteraciones
en exceso de base, alteraciones en cloro, ¿ya? Y a nivel de hemoglobina, en las primeras 8 horas también se vieron alteraciones, ¿ya? ¿Y qué nos indica esto? Que si yo administro líquidos de forma inadecuada al paciente pediátrico, en un particular, que es nuestro objetivo en este caso, y en el paciente, por ejemplo, en el típico paciente anémico proveniente de áreas rurales, al yo pasar líquidos de forma no controlada, lo que voy a provocar es profundizar más esta anemia, ¿sí? Voy a provocar alteraciones en cuanto al transporte de oxígeno y voy a incrementar más la hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular va a generar acidosis metabólica y al seguir pasando cristaloides, principalmente los no balanceados, como es la solución salina, voy a incrementar más la cantidad de cloro, voy a diluir el bicarbonato, voy a exacerbar mucho más la acidosis metabólica, ¿sí? Obviamente el cuerpo va a responder a nivel respiratorio, con eliminación de CO2 para poder compensar en algo la acidosis metabólica, pero esa misma administración de líquidos va a provocar alteraciones a nivel del sistema respiratorio, alterando lo que es el BQ, provocando después hipoxemia, dificultad de eliminar el CO2, provocando acidosis respiratoria, y esta acidosis respiratoria, con el resto de factores, ¿qué va a provocar? Vasodilatación a nivel cerebral, el exceso de líquidos, edema cerebral, y todo esto puede contribuir ¿a qué? A la muerte del paciente. ¿Sí? De la misma forma, en este estudio realizado en 2021, ya por Jaime Fernández en Colombia, ¿qué nos indica? En esta cantidad en una población de 99 pacientes, ya el uso de soluciones no balanceadas en relación a los pacientes que recibieron soluciones balanceadas presentaron una menor estadía hospitalaria, menores datos de falla renal, ya acidosis metabólica mucho menos en las primeras 24 horas, y obviamente estos pacientes requirieron menores terapias de reemplazo renal que en los pacientes que utilizaron soluciones balanceadas. Entonces, ¿qué tenemos? Solución salina, lactato Ringer. Si no hay contraindicaciones, vamos con el lactato. ¿Ya? De la misma manera, inicio de antibióticos. Los antibióticos tienen que administrarse en la primera hora de manejo del shock, principalmente lo que es el shock séptico. Ahora, hay muchos estudios que indican que no hay diferencia entre administrar entre 1 a 3 horas, ya que prácticamente la misma respuesta, pero las directrices nos indican que en el paciente chocado descompensado, antibióticos en la primera hora. Y esto es un factor independiente de mal pronóstico. Así que antibióticos en las primeras horas. Los vasoactivos de la misma manera. Y en pediatría lo que se maneja de inicio y lo que indica el PAS, lo que indican las guías es inicio de adrenalina. ¿Ya? Este estudio, por ejemplo, en el cual intervino la doctora Daniela de Souza de Brasil, nos indica que obviamente hay mayor beneficio de la obtención de noradrenalina en relación a dopamina, menos mortalidad, menos repercusiones, igual en este otro estudio mexicano. O sea, recomiendan todos un inicio de adrenalina, pero vuelvo a decir, adrenalina no es palabra sagrada, depende del estado hemodinámico del paciente. En etapa inicial puede ser adrenalina, pero dependiendo del estadio en el que se encuentre, directamente vasopresor o terapia combinada. ¿Sí? Falta de respuesta en cuanto a las maniobras iniciales de shock. La ecocardiografía básico y el área de urgencia que manejan ustedes como adultos, ya a través de las distintas ventanas pueden encontrar datos de hipoperfusión, pueden encontrar datos de sobrecarga, por ejemplo, aquí en la ecografía pulmonar, datos de shock obstructivo, en el caso de neumotórax, en esta otra imagen en la parte inferior derecha, en datos en cuanto al taponamiento cardíaco, ¿sí? Entonces, todos estos hallazgos con eco, ¿ya? Y con procedimientos eco dirigidos son fácilmente solucionables. Entonces, nosotros en cuanto a pediatría estamos recién incursionando en cuanto a lo que es el Hospital Andrade Marín, y obviamente con uno de mis compañeros, Jaime Fares, que es el que empezó el manejo de ecografía en el paciente clínico pediátrico, se ha ido mucho más ahondando en todo esto, y la mayor parte de nuestros procedimientos acá en terapia son ecodirigidos. Igualmente, hay un protocolo VEXUS que se está estudiando actualmente para también poder diferenciar los pacientes con bajo volumen o pacientes con exceso de volumen. ¿Ya? Corticoides, muchos estudios, principalmente en adultos, que nos indican que los corticoides que reducen la tasa de mortalidad a los 28 días, así que los recomiendan su utilización, y como les digo, nosotros utilizamos a 50 miligramos por metro cuadrado, no hay diferencia en cuanto a la administración en bolos y en infusión continua, así que nosotros lo hacemos con bolos intermitentes. Y en cuanto, para finalizar, prácticamente los errores frecuentes en el manejo del paciente chocado es primero no reconocer los signos inespecíficos de choque compensado, es decir, la taquicardia inexplicable, el estado mental anormal y la mala perfusión cutánea. Aparte, un seguimiento inadecuado en cuanto a respuesta al tratamiento,
volúmenes inadecuados, mucho o poco en el paciente, entonces mucho es malo, poco también. ¿Sí? ¿Qué más? No considerar las posibles causas de shock para los niños que están empeorando o que no están mejorando. Como les digo, o sea, en los primeros 60 minutos yo paso líquidos, pero si no responde, busco. ¿Ya? ¿Y cómo busco? Examino, ecografía. Eso nos va a ayudar mucho a poder determinar causas que estén generando la falta de respuesta y tratarlas inmediatamente en lugar. ¿Sí? Aparte, no reconocer y tratar el shock obstructivo debido a neumo, hemotórax, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar. Ya, aquí estamos, hablamos un poquito sobre las guías. No las menciono, ¿por qué? Porque estas guías son realizadas en pacientes con mayores recursos a los nuestros. Es por eso que recientemente la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, SLACIT, hizo la traducción de estas guías y como no se comparten algunas cosas, ya está, lo que se está haciendo ahora es una guía aplicada a los países latinoamericanos, es decir, a países con recursos limitados, ¿sí? En los cuales uno puede ver que la mortalidad de los pacientes con medianos y bajos recursos es mucho mayor en relación a la mortalidad de pacientes con altos ingresos, con altos recursos, ¿sí? Actualmente son 11 países los que están liderando ese estudio, Ecuador está dentro de esos, ¿sí? Y el objetivo es mejorar la calidad de diagnóstico, mejorar las intervenciones y obviamente mejorar la condición del paciente crítico pediátrico. Bueno, eso es todo. Perdón por el alargamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sabemos que este tema es muy complejo y amplio también de manejarlo. Tenemos, en honor al tiempo, dos preguntas que por favor le pedimos nos ayude. En cuanto al taponamiento cardíaco, ¿cuál sería el manejo en pacientes pediátricos? Ya, en cuanto al taponamiento cardíaco, a ver, si el paciente, taponamiento es paciente crítico. Ya, lo que se tiene que hacer es descargar inmediatamente ese líquido pericárdico. Ya, lo ideal sería que sea manejado por el cirujano cardiotorácico, pero dentro de terapia intensiva, por lo menos en nuestra unidad, lo que nosotros hacemos es descargar vía ecográfica, ¿sí? Colocamos un catéter, lo descargamos y obviamente pues buscamos las causas que generaron ese taponamiento y bueno, la indicación es descargarlo, ¿sí? Tiene que descargarse. Gracias, doctor. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el líquido que nosotros podemos usar? O sea, si es una solución salina, un lactato Ringer para la rehidratación o para la compensación con volumen, y si podemos usar bicarbonato en pacientes pediátricos. A ver, en cuanto al manejo de líquidos, a ver, coloides negado, no hay mayor beneficio y obviamente el costo es muy alto. Y si hacemos relación entre lactato Ringer y solución salina, si no hay contraindicación, 1000 veces lactato Ringer. ¿Por qué? La solución salina tiene mucho cloro, muchos ácidos fijos, los cuales, dependiendo de la cantidad que se manejan, van a provocar ¿qué? Acidosis hiperclorémica, aparte de todo esto, dilución de los factores de coagulación, y ya todo esto va a perpetuar mucho más las lesiones en el paciente. Y aparte está estudiado ya que el exceso de cloro va a profundizar mucho más y provocar lesiones a nivel renal, ya lleva a lesión renal a los pacientes pediátricos críticos. Entonces, la mayor parte de estudios está enfatizado en el uso de soluciones no balanceadas. Plasma Light no tenemos, así que tenemos el buen lactato, así que con el manejo inicial con lactato. Y en cuanto tal vez al bicarbonato, ¿se puede usar en pacientes pediátricos? Bicarbonato, pacientes pediátricos, a ver, primero hay que tratar la causa que está generando esa acidosis, ¿sí? Indicaciones de lactato, principalmente la cetoacidosis diabética, paciente con pH menos 6.9 hipercalémico. Pero el resto de pacientes, salvo que sea una situación grave en paro, bueno, usamos bicarbonato. Pero en el resto de pacientes, lo que tenemos que hacer es el manejo, es tratar la causa de base. Si está hipovolémico, mejora la volemia, ya, si está hipoglucémico, mejora la glucosa. Todas las causas que está generando el carbonato no mucho se utiliza. Ya en situaciones extremas, como vuelvo a decir, paro cardíaco y esto, bueno, ya, o pacientes que están preparo, utilizamos el carbonato. Pero por lo general, no mucho utilizamos en UCI. Muchas gracias, doctor, por toda su explicación y sus respuestas a nuestras preguntas. Gracias a ustedes.